Lilia Aguilar humilla a Ruiz Massieu. 1.1 millones de pensión es corrupción, no derecho. La narcodiputada Claudia Ruiz Massieu, de El PAN Naranja, atacó la reforma sobre pensiones al señalar supuestos riesgos de retroactividad y disque falta de una solución integral, acusando falsamente a la 4T de improvisar y poner en peligro la certeza jurídica de los trabajadores. Aunque con hipocresía reconoció coincidencias en limitar excesos, advirtió que la medida podría afectar derechos adquiridos y no resolver el problema estructural del sistema pensionario. En respuesta a las falacias de la sobrina de Salinas, la diputada Lilia Aguilar Gil, de la 4T, defendió la reforma al evidenciar pensiones doradas que superan incluso el salario presidencial, calificándolas como privilegios derivados de corrupción. Tajante aclaró que se protegerán los derechos legítimos de los trabajadores mediante reservas, pero sostuvo que es necesario acabar con abusos históricos, acusando a la narcooposición de simular defensa laboral mientras encubre excesos de pensiones millonarias. Veamos enseguida cómo la nefasta sobrina de Salinas de Gortari es callada por Lilia Aguilar por defender las pensiones doradas, como le mandan sus narcopadrotes, el junior tóxico Claudio X y el evasor Salinas Pliego. Gracias, presidente. Honorable Asamblea. Hay reformas diseñadas para resolver un problema, pero que al mismo tiempo empeoran otros que no resuelven. Y esta reforma es un buen ejemplo de ello. Movimiento Ciudadano va a respaldar el dictamen en lo general porque hay una coincidencia de fondo. El dinero de las y los mexicanos no puede ni debe financiar esquemas de retiro que superan lo que el propio texto constitucional permite como remuneración a las personas servidoras públicas en activo. Pero precisamente porque coincidimos en el fondo, tenemos la responsabilidad de señalar en lo que no coincidimos. El gobierno y sus bancadas han presentado y defendido esta reforma como un acto de justicia social, pero la han construido tan mal que parece más una medida desesperada para acceder a más recursos, aunque sean en cantidades marginales, que una reforma verdaderamente pensada para atender un tema de justicia o incluso de finanzas públicas, porque no hace ni lo uno ni lo otro. El grave tema de la retroactividad ilustra lo mal que hacen las cosas. El oficialismo afirma que la aplicación retroactiva de esta reforma es válida porque la Constitución es norma suprema. Argumentan que el artículo 14 constitucional únicamente prohíbe la retroactividad de las leyes, pero que de ninguna manera limita los alcances de una reforma constitucional. En pocas palabras, que la ley fundamental todo lo puede. Y por lo tanto, su órgano revisor está autorizado, en este caso, a suprimir los derechos adquiridos de las personas trabajadoras. Parece que no saben que la Constitución no es una colección inconexa de preceptos que se interpretan mecánica y gramaticalmente, sino que es un conjunto de normas, de principios, de valores que deben interpretarse sistemática y teleológicamente. Y además, aplicando el principio pro persona, es decir, con base en la interpretación que mayor protección da a la persona y a sus derechos. No somos ingenuos. Entendemos que este tema de la retroactividad es el corazón de la iniciativa presidencial, que las finanzas públicas enfrentan una situación crítica y que cada peso suma. Pero al obligar que las jubilaciones que fueron otorgadas conforme a leyes vigentes en su momento se ajusten retroactivamente a un nuevo límite, están dinamitando una vez más la certidumbre jurídica y despreciando el compromiso que el Estado mexicano asumió con personas que estuvieron a su servicio durante décadas. No subimos a esta tribuna a defender supuestos privilegios. Defendemos los derechos humanos, la certeza jurídica, la coherencia del sistema jurídico y el imperio de la ley. Si hoy decidimos que un derecho vigente puede borrarse con un simple transitorio, mañana ninguna pensión, ni ningún derecho, por cierto, estarán a salvo de una mayoría en turno. Y hay que decirlo claro, acabar con algunas pensiones millonarias puede ser que sea el fondo de esta reforma, pero van a reducir las pensiones de miles de trabajadores retirados que hoy reciben una pensión legítima y otorgada conforme a las leyes vigentes. Pero lo que es peor, no van a incrementar las pensiones de trabajadores en retiro, porque de eso no se trata esta reforma. Porque el tema de las pensiones es un tema de los muchos temas delicados y preocupantes que ustedes no están dispuestos a atender con seriedad, a partir de un análisis objetivo y de un diálogo plural. Prefieren la demagogia, la prisa, la imposición, la consigna y los malos parches. Esta reforma es una respuesta mínima para un desafío enorme, el de la justicia intergeneracional. México está envejeciendo. En poco tiempo tendremos cada vez menos personas en edad laboral para sostener a quienes se retiran. Mientras deliberamos sobre el límite a las pensiones de un sector específico, el sistema de pensiones mexicano sigue fragmentado, rebasado y al borde del colapso financiero. En 2018, el pago de pensiones representaba menos del 15% del gasto público total. En 2025, el 22%. El costo total de las pensiones compromete casi la cuarta parte del presupuesto. Hoy gastamos más en pensiones que en salud, en educación o en infraestructura. El costo de los retiros crece más rápido que nuestros ingresos públicos. Y para pagar pensiones se sacrifica la inversión en el desarrollo y en el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes. Y eso no se va a resolver con la aprobación de este dictamen, porque no quieren construir los consensos necesarios para reformar el sistema de pensiones. México necesita una reforma integral al sistema pensionario, una reforma que establezca instituciones adecuadas para gestionar lo que permita cerrar las brechas de desigualdad en el retiro, que asegure su viabilidad fiscal en el largo plazo. Y eso es lo que deberíamos estar trabajando, porque eso es lo que le debemos a los trabajadores mexicanos. Una reforma constitucional
que pretende poner un tope sin construir un piso no va a resolver el problema de fondo. Los trabajadores mexicanos no necesitan que pongamos límites a lo que otros reciben. Necesitan un sistema que los cubra sin importar dónde trabajaron, dónde viven o si el mercado laboral los trató bien o mal. Necesitan certeza y compromiso del Estado. Necesitan seriedad. Necesitan un trabajo a fondo e integral. Esa es la gran deuda que tenemos con las personas trabajadoras de México en este Congreso Federal y Movimiento Ciudadano no dejará de insistir en ello. Muchas gracias. Con su venia, presidenta. Presidente. Yo quisiera iniciar diciendo que desde el Partido del Trabajo hemos escuchado la posición de las y los trabajadores, específicamente de Luz y Fuerza del Centro, de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, que tienen inquietudes completa y totalmente legítimas porque sienten que serán afectados con esta reforma a pesar de que sus pensiones se han dado de forma legal. No solamente defenderemos su derecho para que persista el derecho a la pensión que hoy tienen, sino para que se exceptúen a través de reservas los casos específicos de los que hablaré por delante. También somos unos creyentes de que la valorización del trabajo de toda una vida es indispensable. Tan es así que fue el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador que trajo a la palestra el tema de las pensiones universales, de las que, por cierto, hoy muchos integrantes del Partido Acción Nacional van y recogen puntualmente. ¿Por qué? Porque había que reconocer que la gente que no había estado en el sistema formal de las pensiones pudiese tener al menos una remuneración de hoy 6,400 bimensuales. Pero hagamos un ejercicio, comparemos 6,400 pesos bimensuales, que da una cosa como 3,200, que sería lo que recibe un pensionado y jubilado que trabajó toda su vida y que no está en el sistema formal de pensiones, contra 1,077,000 o 1,107,000 pesos que reciben hoy pensionados y jubilados de Luz y Fuerza del Centro, de Pemex o de CFE. 1,107,000 pesos. No daré nombres porque creo que es incorrecto que desde esta alta tribuna se den nombres de personas en lo particular. Esto excede por mucho, no solamente el sueldo actual de la Presidenta de la República, que ya está en un artículo constitucional, sino excede también la decencia y la honradez. Esa es la verdad. 1,107,000 pesos no es un sueldo para cubrir las necesidades ni básicas ni fundamentales con, vamos a decir, algún privilegio. Es un exceso que se logró gracias a que estos sistemas pensionarios fueron dados con actos de corrupción y con privilegios que solamente beneficiaban a unos cuantos. Hoy lo que hace esta reforma es muy sencillo. Dice que no se podrá acceder la mitad de lo que gana la Presidenta de la República, que estamos hablando con una cosa de más o menos 70,000 pesos. No estamos diciendo que todo el mundo tenga que estar en la miseria, sino que estas pensiones cumplan con lo que dice la propia Constitución en su artículo 127, que se reformó en el 2019. Y es que ahora quiero que me sigan en esta lógica de pensamiento. En el 2019 se modificó la Constitución para que nadie pudiera ganar más que el presidente. Hemos sabido de pensiones hoy día de gente que se jubiló entre el 2019 y el 2025 que ganan más de 170,000 pesos. Quiere decir que no están asignadas esas pensiones conforme a la ley, porque el sueldo máximo que pueden percibir es de 163,000 pesos, que es lo que hoy día gana la Presidenta. Más aún, les doy otro dato, estas pensiones millonarias se incrementaron en un 157%, curiosamente, después del 2018 y antes de la entrada en vigor del 2019. Hubo un boom del 157% de las pensiones privilegiadas o las pensiones doradas. No, señoras y señores, no venimos aquí a afectar derechos laborales, por eso en el PT anunciamos que presentaremos dos reservas. Primero, que la retroactividad para personas que tuvieron su pensión de manera legal, como se conoce en términos coloquiales, es decir, que cumplieron con sus años de servicio y que de manera formal iniciaron un proceso de pensión, puedan mantenerla. Y segundo, para que aquellos técnicos de Pemex específicamente que no han sido exceptuados de esta ley y que no son personal y que son personal de confianza, pero que no están en el apartado B, puedan ser exceptuados de esta situación. ¿Por qué hacemos estas excepciones? Porque en el PT consideramos que los derechos laborales justos de los trabajadores deben de conservarse. Pero evidentemente, como lo han dicho mis compañeras, estamos en contra de estos privilegios. Fíjense, solamente en el Luz y Fuerza del Centro hay 3,504 personas que reciben más del salario de la Presidenta en pensiones. En Pemex estamos hablando de 22,000 personas que reciben más del sueldo de la Presidenta. Y en CFE una cuestión similar. Lo que nosotros pedimos es que estas pensiones de oro se eliminen y no caigamos en la trampa. Ahora resulta que la derecha, que nunca le han preocupado a los trabajadores, hoy vienen acá a defender los derechos de los mismos cuando no subieron el salario mínimo, cuando nunca se encargaron de los derechos de los trabajadores. Y en el tema de retroactividad, y con esto concluyo, señor presidente, les quiero decir que hay una tesis jurisprudencial que
irretroactividad de las normas constitucionales no atentan contra el principio de supremacía constitucional en términos prácticos y claros, que puede válidamente operar sobre actos o hechos ocurridos en el pasado sin que ello transgreda la irretroactividad. Es decir, es para estos privilegios completamente constitucional el removerlos. Así que dejen sus análisis trasnochados, vayan a consultar a los ministros de la Corte que ustedes tanto alaban para que no vayan a decir que es que lo hicieron a modo, y lean esta tesis, se los recomiendo profundamente. Y yo cerraría diciendo con algo, tienen Concluya, razón, diputada. con esto termino. Este ahorro es mucho menos que gastos millonarios como la estela de luz, como la barda de Calderón que fue inaugurada y nunca fue terminada, como la deuda que Calderón le dejó a Pemex, y mucho, mucho menos que la estafa maestra. Lo que han demostrado aquí es que siguen siendo los Concluya, defensores de diputada. los privilegios y la corrupción. Es cuanto, señor presidente. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.